Hola, en la 2020 se ve la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, recuerda, lamentablemente tenemos que dar un poco de teoría ahora. Aunque son dos caras de la misma moneda. ¿Se acuerdan cuando dimos el estudio general de los sistemas, los distintos métodos, el integrador, el fragmentador y el operacional? ¿Se acuerdan? De la bolilla 2, creo. Bueno, ahora vamos a ver métodos para el estudio específicos de los sistemas de información, que al igual que los anteriores que habíamos descrito para los sistemas en general, no se toman en forma aislada, sino que se utilizan en forma conjunta para el análisis, el diagnóstico de lo existente y el diseño de un sistema de información adecuado para el futuro. Entonces pasamos a la filmina siguiente. Alumnos, y vemos la etapa. Para hacerle una aclaración más con respecto a este tema, como les decía el profesor. En la primera unidad, o en la segunda creo que habíamos abordado los distintos enfoques para el estudio y el diseño de sistemas, ¿sí? Que se aplica tanto para, por ejemplo, implementar sistemas, implementar procesos, procedimientos, y también en el caso de los sistemas de información, o sea, sistema administrativo, sistema de información, sistema de control. Entonces, acá, cuando hablamos de metodología, que en general aplican los mismos enfoques, el integrador, el fragmentador y el operacional o transaccional, para llegar a un resultado que sería el diseño definitivo de un sistema, ¿sí? Que se va a aplicar o utilizar en el desarrollo de la actividad de un negocio, de una empresa, de una organización. Acá lo que vamos a ver son distintas metodologías, ¿sí? Que son las que aplican en la práctica diferentes herramientas, las diferentes herramientas que también vimos en esa oportunidad, técnicas, ¿sí? Herramientas y técnicas fundamentalmente, ¿sí? Esto se realiza tanto para mejorar o adecuar sistemas ya existentes, ¿no es cierto? Sistema de información en este caso, porque la unidad habla de metodología para análisis y estudio e implementación de sistemas de información, como también para diseñar sistemas de información nuevos, ¿sí? Por ejemplo, en una estructura nueva, en una organización que va a comenzar a desarrollar su actividad, bueno, se aborda algunas de estas metodologías y no todas, ¿sí? Porque como van a ver, o como vamos a ver, en realidad no son metodologías que se aplican una u otra. Generalmente se abordan o se superponen, ¿no es cierto? Estos tres tipos de metodología, pueden haber otras, estas son las básicas. La del ciclo de vida,
que es la clásica, considerada clásica, la del análisis estructurado y la del diseño evolutivo o desarrollo de prototipos. ¿Sí? Bien, las fases de la primera metodología, de la del ciclo de vida, pasa la otra filmina, profesor. Son las que el aula 2021 ya tiene: síntesis, análisis, diseño e implementación. ¿Se escuchan las dos aulas? Sí, profe, en las 2020 se escucha. 2021, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ok. 2021. En la etapa de síntesis, ustedes lo que están aplicando es aquel concepto general de enfoque integrador al que hacíamos referencia, y tiene prácticamente las mismas características. O sea, una investigación preliminar. Para hacer esa investigación preliminar van a utilizar distintas técnicas o herramientas como entrevistas, observación, visitas, revisión de documentos, revisión de antecedentes, verificación del funcionamiento de sistemas en empresas similares, y como resultados de esa etapa van a fijar los objetivos de ese sistema de información. Lo que van a ver en algunos autores, y le aclaro lo que significa, que es un panorama o una visión sincrética. ¿Saben lo que significa sincrética? Justamente a lo que se refiere el enfoque del sistema, o sea, partes o culturas, si usted lo quieren tomar en términos generales, que no tienen nada que ver aparentemente en una visión primaria, que no tienen nada que ver, pero que sin embargo coinciden en el logro para una organización productiva o comercial o de prestación de servicios, que coinciden en el cumplimiento de un objetivo. Entonces, se acordarán cuando vimos algún repaso de la Escuela de Administración, la administración por objetivos, ¿no? El autor principal era Peter Drucker. ¿Se acuerdan más o menos? Bien, quedó clara esta etapa de síntesis y la correlación casi unidireccional que tiene con el enfoque integrador, ¿sí o no? O si no, explicamos de vuelta. ¿Quedó más o menos claro? Profe, ¿podría explicar de vuelta? Porque a mí no me quedó muy claro. ¿Qué parte? ¿De todo de vuelta? ¿Usted se imagina? ¿Qué parte es lo que va? Usted tiene que hacer una síntesis. Si hace una síntesis, obviamente está aplicando aquel criterio general que, como les dijo recién la profesora, se aplica al diseño de procedimientos, de sistemas administrativos, de sistemas de control, de sistemas operacionales y de sistemas de información también, que es lo que estamos viendo ahora específicamente. Entonces, esta metodología que se utiliza conjuntamente con los otros enfoques, al igual que en la etapa anterior, cuando decíamos que el integrador, el fragmentador y lo operacional convivían, y para hacer un real análisis tenemos que aplicar los tres a la vez o secuencialmente, en este caso también. Y aquí lo que les he estado describiendo es la primera etapa de la metodología del ciclo de vida, en donde tienen esta etapa: síntesis, análisis, diseño e implementación. Con respecto a la síntesis, les mencioné que tiene que ser una investigación preliminar con la utilización de ciertas técnicas y herramientas: entrevista, observación, revisión de documentación,
verificación de funcionamiento de sistemas similares en otra empresa, y como resultado de esa etapa van a tener finalmente la fijación de los objetivos, la factibilidad también la tienen que determinar de ese sistema, y el enfoque sincrético. ¿Eso es lo que usted no entendía, lo sincrético o todo el resto? No, sí, esa parte era que... ¿Sincrético? ¿Qué significa sincrético? Sí, Bien. Sincrético significa los puntos en común, o el estudio sincrético significa determinar los puntos en común que tienen partes que a priori son totalmente diferentes. Como puede ser fabricar y luego vender, son procesos de la organización totalmente diferentes, pero tienen puntos en común. Entonces, el enfoque sincrético lo que hace es justamente utilizar y definido de otra manera lo que dice el enfoque sistémico, y en donde hace hincapié en las interrelaciones de los diferentes sectores con el objetivo de, con el propósito de cumplir un objetivo superior. ¿Se entiende? perfecto, gracias. Bien. Análisis, profesor. Bueno, Dele usted así de, vamos. En un análisis. ping-pong. Bueno, acá esto lo podemos correlacionar con el enfoque, ¿no es cierto? El profesor explicó la síntesis, sería el enfoque integrador. Acá vemos el enfoque. ¿Cuál es el segundo enfoque que les había nombrado? Fragmentador. Fragmentador. Vamos a hacer una investigación más detallada, ¿no es cierto?, utilizando diferentes herramientas, diferentes técnicas como entrevistas, cuestionarios, es decir, supónganse, vamos a un ejemplo práctico. La persona, digamos, el investigador va a ser el consultor contratado, que puede ser un analista de sistemas, por ejemplo, puede ser un informático, ¿no es cierto?, que siempre va a trabajar prácticamente con las personas que están involucradas en el sistema que se va a construir o deconstruir, ¿no es cierto?, para volver para mejorar o para volver a implementar de otra manera, ¿no es cierto?, con otras características, ¿cierto? Entonces, va a ser una investigación detallada de cada una de las partes y de esas interrelaciones. En el análisis, en la síntesis, lo que se hizo es juntar todo, ver el todo, ¿no es cierto?, integrado. Por eso le decía al profesor, el análisis sincrético, junta todas las partes, ¿sí?, que en realidad, si bien cumplen funciones diferentes, aparentemente no tienen nada que ver una con otra, pero tienen una influencia en el producto o resultado final, ¿sí?, porque forman parte del sistema global. ¿Estamos? Bueno, acá lo que se va a hacer es separar cada uno de esos sistemas, subsistemas, ¿no es cierto? Analizar no solamente la estructura, los sistemas vigentes o los sistemas que se tienen que desarrollar para una actividad futura de esa organización, y estudiar las interrelaciones también, ¿no es cierto?, investigar, hacer un relevamiento, ¿sí?, de qué es lo que hay, cuáles son las necesidades, ¿sí? Y se aplican diferentes herramientas, diferentes técnicas, le dije. Y es fundamental la participación de los actores que van a estar involucrados, o sea, que ya están involucrados o que van a estar en un futuro cuando el negocio empiece a desarrollar su actividad. Si digo ya están involucrados, es que ese negocio ya existe, el sistema ya existe,
por ejemplo, el sistema de información, y se tiene que mejorar, se tiene que adecuar, se tiene que modificar, ¿no es cierto?, para trabajar de una manera eficiente, eficaz, para lograr los resultados, cumplir los objetivos de la organización, ¿no es cierto?, o adecuarse a las necesidades que vienen impuestas desde el exterior, por algún organismo del Estado, etcétera, etcétera, o por algún otro organismo externo que ejerce alguna influencia sobre la organización. Por ejemplo, de control, un organismo de contralor, se dice, ¿no es cierto?, sobre la actividad de la organización. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué se utilizan, por ejemplo? Entrevistas, cuestionarios, revisión de registros, documentación, revisión de procedimientos, observación directa, aplicación de una técnica que se denomina árboles de decisión, no sé si lo vieron en alguna materia, tablas de decisión, lenguaje estructurado, diagramas, todo tipo de diagramas, se analizan los que ya existen, si existen, o también se pueden diseñar, o sea, graficar en base a los datos relevados. ¿Qué tipo de diagramas podemos enumerar? Por ejemplo, el diagrama de flujos, flujo de operaciones, o el diagrama el diagrama de bloque con diseño seccional, por ejemplo, o simplemente diagrama de bloque tipo caja negra, ¿no es cierto? Los diagramas de redes, el PER, CPM, después está el diagrama de GAN, por ejemplo, que es el... ¿Qué pasó de implementación? No. Estamos en la parte de investigación detallada. Y este análisis también comprende la evaluación y determinación de los requerimientos. Es decir, qué es lo que hay confrontado con cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades. Bueno, ahora pasaríamos, si hay alguna pregunta. En la etapa del diseño, ustedes van a utilizar conjuntamente, obviamente, los resultados de las otras etapas para esbozar un diseño general y específicamente el enfoque operacional. Pero el enfoque operacional tendiendo a conjunto de operaciones correspondiendo a un determinado sector, va a ser el enfoque fragmentador para cada uno de esos sectores. Y luego, el enfoque operacional, que deriva en el enfoque fragmentador de cada uno de los sectores, utilizando las interrelaciones, o esta nueva palabrita difícil, el enfoque sincrético, van a obtener la síntesis final. Yo le quiero hacer un comentario. Yo sé que esta parte es un poco tediosa, pero tengan en cuenta que la teoría y la práctica y los enfoques de marco conceptual y la aplicación en la realidad son dos caras de una misma moneda. Quiero dar un ejemplo tangible en este momento. Vamos a salir del análisis económico y empresarial y vamos a tomar la pandemia y la información supuestamente que utilizan para tomar decisiones, sin ningún cariz político, pero yo les quiero comentar. Por ejemplo, aparecen especialistas, médicos, políticos, cantidad de muertos. Bueno, la cantidad de muertos en este momento y para el futuro no tiene ninguna incidencia, porque la cantidad de muertos hasta el momento, ¿sí?, es consecuencia no directa, pero sí tiene que ver eventualmente con las decisiones que se tomaron.
Entonces, tampoco tiene que tener en cuenta la cantidad de gente que se ha contagiado en el país, sino que nosotros tenemos que analizar, eventualmente, la cantidad de gente que se está contagiando por día en este momento. Y también tendríamos que tener en cuenta cuál es la cantidad de recuperados y que han generado algún tipo de anticuerpo. Si ustedes más o menos siguen el tema, o no lo siguen, pero esporádicamente miran en la televisión la batalla, el batallón de información y la cantidad de gente que dice cualquier cosa, se van a dar cuenta que el manejo de los datos y de la información es muy importante, tiene que estar interrelacionado, tiene que dar información certera, tiene que dar información en tiempo y tiene que servir para la toma de decisiones. Por eso le digo, no sé si es feliz el ejemplo, se toman un montón de datos, ya son datos, son históricos, ya son, para tomar decisiones futuras. No sé si las toman, pero los medios de comunicación llenan a la población de ese tipo de información confusa, tal vez con fines políticos, algunos canales para un lado, otros canales para el otro, lo que fuera. ¿Se comprende lo que digo con respecto a la relevancia de la información y de la definición de los sistemas de información dentro del país, dentro del sistema sanitario, dentro de una organización? ¿Se comprende o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? A ver, quisiera que alguien no estuviera de acuerdo, así debatimos. Hola. 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 ¿Será que se escucha? ¿Será que se está escuchando? Alguno que diga se escucha. Hola, alguien que me dé por lo menos que me diga, ¿se está escuchando? ¿Se escucha? ¿Se entiende lo que dije o no? Bueno, pero quiero que alguien me contradiga, por favor. Así debatimos, analizamos. No hay contradicción, se toma como cierto, parece. Bueno, vamos a la etapa de implementación entonces. Bueno, implementación. Luego del diseño, ¿no es cierto? ¿Qué sería la implementación? Comenzar a aplicar en la práctica, ¿cierto? Para ir definiendo el grado de cumplimiento, es decir, confrontando con los resultados obtenidos con los resultados predefinidos, es decir, los objetivos hacia los cuales debe apuntar ese sistema de información en este caso. ¿Sí? O sea, empezar a aplicar en la práctica y con los actores que intervienen. Cuando me refiero a los actores, sería el personal que interviene en cada uno de los sistemas de información. Por ejemplo, el sistema de información de recursos humanos, el sistema de información de, que son, por ejemplo, de contable, el sistema de información financiero, etcétera, ¿sí? Y que son estos actores los que no solamente van a intervenir, sino que van a ser los que de alguna manera se van a beneficiar con el desarrollo o la aplicación práctica de estos nuevos sistemas, es decir, beneficiarse en el sentido de que le van a apoyar al desarrollo o a las tareas, las funciones que deben cumplir, es decir, que les son asignadas, ¿cierto? Bueno, esas serían las etapas del ciclo de vida, de esta metodología. No se olviden, enfoque por un lado, para hacer la distinción, cuando van a estudiar, enfoque por un lado, ¿no es cierto? Y métodos para llegar a definir el desarrollo de, o sea, para definir sistemas de información
aplicables en una organización, en el sistema administrativo de una organización, por ejemplo. Ahora, esta filmina se la vamos a pasar porque tiene un resumen de lo que estuvimos hablando. Ven, aquí lo tienen. Así que la vamos a subir. También está en el libro de Volpentest. a ver, les quería mostrar este gráfico del ciclo de vida. Si alcanzan a leer. Espere que le pongo acá también. Sí, página 22. Tiene, por ejemplo, ahí le está mostrando qué etapas o qué partes comprende, porque esto se puede llegar a desarrollar en forma simultánea, es decir, definir los requisitos de sistemas, definir requisitos de software, ¿sí? Hoy en día se utilizan, sobre todo para los sistemas operativos, se utiliza o trabajan generalmente en base a software específico, ¿no es cierto?, para cada función. Definir el diseño preliminar del sistema en sí. Definir el diseño detallado, ¿sí? O sea, preliminar sería un diseño general y después, para pasar a una segunda etapa, a una siguiente etapa, el diseño detallado. Codificación de pruebas, ¿sí? Y explotación, mantenimiento. Es decir, una prueba, una vez que se tiene diseñado, se tiene desarrollado un diseño preliminar, ¿no es cierto? Se realizan las pruebas y las pruebas van a van a servir para realizar los ajustes que sean necesarios hasta llegar a un modelo definitivo para la aplicación en la actividad. Dice explotación, mantenimiento, ¿sí? O sea, una vez que el sistema es aprobado, el definitivo, ¿no es cierto?, se empieza a aplicar en la actividad, en el desarrollo de la actividad, y va a ir requiriendo cada tanto, ¿no es cierto?, algún tipo de mantenimiento, es decir, distintos ajustes propios de la característica esa que habíamos definido con el nombre de entropía. ¿Sí? El sistema en sí no es algo estático que va a quedar diseñado, un diseño que se va a aplicar de por vida en la organización, sino que cada tanto va a requerir algunos mantenimientos, de acuerdo a las necesidades internas, de acuerdo a necesidades que le vienen impuestas desde otros órganos externos, de acuerdo a las necesidades en materia de tecnología, de renovar tecnología, etc. ¿Estamos hasta ahí? Podemos pasar al estructurado. Bueno. Bueno, el análisis estructurado, metodología del análisis estructurado. Página 26. Bueno, como les decía al principio, estos tres métodos que vamos a ver, en realidad en la práctica se utilizan en forma a veces superpuesta o simultánea, ¿no es cierto? Por eso dice, se utiliza normalmente como complemento en el método del ciclo de vida, ¿sí? Es decir, aparece muchas veces en forma combinada con otra metodología. Y en realidad se basa más en la aplicación de herramientas de diagramación, ¿sí? Se aplican herramientas relacionadas con los diagramas, que les nombré también flujos de datos para documentar las relaciones entre los componentes de un sistema, por ejemplo. Entonces, sirven como vendría a ser un análisis más detallado, ¿no es cierto?,
que se va a aplicar como apoyo a la metodología del ciclo de vida, o sea, la metodología clásica. A partir del martes, por ejemplo, ustedes van a empezar a ver diagramas de bloque, después van a ver pulsogramas, fluxogramas, también diagramas lógicos, este tipo de herramientas. Bueno, y de la misma manera que la metodología del ciclo de vida también comprende una etapa de síntesis, ¿no es cierto?, donde se va a abordar el sistema en forma global o integral, ¿no es cierto?, para después empezar a detallar, es decir, cuáles son las operaciones, cuáles son las interrelaciones, ¿sí?, cuáles son, por ejemplo, los procedimientos, la documentación que hay, la documentación que se necesita, ¿sí? Qué datos comprende la documentación, qué datos se necesitan incorporar o sacar, cambiar, ¿sí? O sea que vendría a ser un complemento al método del ciclo de vida, ¿sí? Que utiliza aproximadamente las mismas herramientas, ¿sí? Fundamentalmente diagramación, de diagramación. Por ejemplo, dice, con el fin de efectuar definición de archivos, de datos, ¿cierto?, de archivos, de datos, de bases de datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Van comprendiendo? Es decir, ya vemos vimos un método, ¿sí?, y el siguiente método que muchas veces sirve de apoyo. Generalmente se utiliza en forma simultánea con el método del ciclo de vida. Para resumir, y que ustedes recuerden, vimos en el estudio en general de los sistemas, de todos los sistemas, reitero, de los operativos, administrativos, de control, de toma de decisiones, los tres enfoques. Hola, hola, ¿se escucha? ¿O no se escucha? ¿Será que no se escucha? Sí, profe. Bueno, mejor. Bueno, No, salió bien. se escucha, pero hay conversaciones. Bueno, como les decía, luego vimos el ciclo de vida específicamente para los sistemas de información. Vimos la metodología del análisis estructurado, que se basa justamente en el enfoque de la estructura organizacional, en la que ustedes vieron en Pavorin y Admon, en el autor Mintzberg, por ejemplo, que es el padre de la estructuración, de los manuales de procedimiento, de los organigramas, de la determinación de las responsabilidades, aptitudes y actitudes para cada uno de los puestos, bueno, etc. Todo ese bagaje de conocimiento que ustedes ya traen con respecto a la conformación de la estructura de la organización. Y tiene las mismas etapas pasadas, las mismas etapas que el ciclo de vida, que son insoslayables prácticamente en cualquier análisis, porque los ciclos de vida provienen de la ley natural, todo tiene un ciclo de vida, pero haciendo hincapié en la estructura organizacional y en los distintos procesos, sobre todo, que adentro tienen un montón de procedimientos y ese procedimiento tienen operaciones. Para finalizar,
clasificación, con la clasificación y la descripción de los distintos métodos, tenemos el del prototipo. Bueno, el análisis es la metodología del diseño evolutivo o diseño de prototipos, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En la construcción de modelos, ¿no es cierto?, para llevar a la práctica, ¿no es cierto?, o de aplicación práctica, con la participación de los usuarios, es decir, los beneficiarios de eso, lo que yo les llamaba recién actores, sería el personal que participa en el sistema, que participa en la función dentro de la estructura organizativa, ¿no es cierto? Es decir, los usuarios directos. Ahora, también es un método, ¿no es cierto?, que se utiliza como apoyo al método del ciclo de vida. Y podemos decir que muy práctica su aplicación en la última etapa, es decir, cuando ya se tiene definido el sistema diseñado, ¿cierto? Entonces se define un modelo, que sería el prototipo, y se empieza a aplicar, se implementa el desarrollo de ese sistema de información, se implementa en la práctica, ¿sí? Y a medida que va corriendo el sistema en sí, se van haciendo los ajustes. Permite evaluar los requerimientos del sistema con mayor rapidez de acuerdo a las respuestas obtenidas en la implementación del prototipo. También es común su combinación con las otras metodologías, es decir, tienen en la metodología del ciclo de vida, la metodología del diseño estructurado y la metodología del diseño de prototipos. Es decir, la aplicación o el modelo para la aplicación práctica del sistema en sí, del sistema diseñado, ¿sí? Entonces también es otro método que por lo general no se utiliza en forma aislada, sino que forma parte de todo un enfoque como para diseñar un sistema nuevo o mejorar uno ya existente, modificar uno existente. Tanto sea, por ejemplo, también se suele decir, para aprovechar, ¿no es cierto?, oportunidades que puedan existir para esa organización y su sistema, o para corregir algunas debilidades que presente el sistema en sí. Entonces, construcción de un modelo de aplicación práctica. ¿Sí? En todos los casos, se aconseja o es conveniente la participación directa de los usuarios, ¿sí?, que son los actores que van a van a integrar esos sistemas como la parte de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los usuarios, el personal que va a trabajar en cada, por ejemplo, dentro del sistema administrativo, en el sistema de información de un sistema administrativo, cada uno cumpliendo la función que tiene asignada en la estructura organizativa. Construcción de prototipos. Les voy a mostrar para seguir con el ejemplo que tomó Morena. Usted puede entrar ahí en la página de la FIP Solar. A ver. Entre. Bueno, ahora les comparto. Hola, ¿se escucha? Por las dudas pregunto.
Sí, profe, se escucha. Bueno, usted tiene más o menos lo mismo. Sí, ¿entré a la página? Y entré a su... A ver. Bueno, y comparto el mío, los No, dos, no. pero... ¿Qué vamos a ver? La página y las... ¿La facturación era? No, no. Lo primero. Bueno, no está entrando. A ver, un segundito que estamos intentando entrar. ¿Querés abrir el mío? Bueno, ¿acá dónde vamos? Un segundo. Bueno, Compartir esa pantalla. a la pantalla completa, bueno. Ya. En el aula 2020 están viendo la página de la FIP No, la tenés que poner en la pantalla para que la vean. y bueno, Están viendo esto en este momento. pero yo ya le hice, bueno, así, Ahí. ¿La ahí ven? ven, Ahí se ve, profesora. Oh, ¿ven? ahí se ve. Bueno, en la 2021 la ven. Sí, profesor. Bien. ¿Conocen más o menos esto? Acá, esta diagramación que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos, no es más que un sistema de información con algunas aplicaciones que son de tipo operacional. Por ejemplo, acá tienen los datos, ¿sí? Los datos, como si fuera el legajo del contribuyente, ¿no? Aquí tienen otras cuestiones de servicio con respecto a aceptación de la designación y administración de su clave fiscal. Luego acá tienen lo que es específicamente una plataforma para informar una declaración de bienes personales. ¿Saben a qué se refiere esto? Los bienes personales. Hola. 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 La 2020 están ¿Se escucha? viendo, están Se escuchando. escucha. Bienes personales. Ustedes, de acuerdo a una normativa que está expresada en una ley, un decreto reglamentario, van a informar
sus bienes personales. No quiero entrar en cada una de estas cosas para no agobiarlo, si quieren después los vemos, ¿viste? Pero esto para bueno, hacer una interrelación entre lo que le estamos explicando. Ahora, aquí tienen específicamente una aplicación de carácter operativo, que es el de la facturación electrónica, que creo que Moriena se los abrió. Dentro de cada uno de estas aplicaciones, por ejemplo, la de bienes personales y, por ejemplo, la de ganancias, acá tienen de personas humanas, o sea que no es para sociedades, ¿no? No es porque yo no soy una sociedad, por eso tengo otra, sino tendría lo que se denomina ganancia de personas jurídicas. Aquí adentro van a tener integrado todos sus datos de las otras aplicaciones, van a tener los comprobantes emitidos y los comprobantes recibidos, o sea, los que nos emiten a nosotros, van a tener su movimiento bancario, van a tener sus gastos con tarjeta de débito, con su tarjeta de crédito. Comprenden cuál es la integración y cada uno de estos sectores que nosotros podíamos determinar como un proceso diferente, en esto se mezclan las actividades operacionales, como puede ser esta, o como puede ser esto muy famoso que habrán visto en algún momento, o habrán... Acá tienen otra, se ve la de presentación y pago, ponele. La están viendo, presentación de declaraciones juradas y pago. O sea, por intermedio de esta aplicación, que tiene integrados sus datos de facturación, usted puede generar un comprobante electrónico y realizar el pago. O sea, esta sería una aplicación netamente operacional. O sea, presenta su declaración con los ingresos, con su posición determinada, puede ser de posición de IVA, de débito, diferencia entre débito y crédito. Genera el BEP. Y genera lo que se llama BEP. ¿Saben lo que es un BEP? Un volante electrónico de pago, donde ustedes pueden pagar mediante pagos mis cuentas o con otros sistemas de pago, ¿no? O pueden generar eventualmente algo para pagar en Rapipago o en estas agencias de pago de recaudación que hay, que trabajan en forma conjunta, paralela y conjunta con algunos bancos. ¿Se entiende lo que les voy diciendo? Hola. Sí, profesor. Más o menos. Aquí, por ejemplo, aquí tiene específicamente un sistema de información para el contribuyente, donde se están estableciendo las retenciones que le realizaron. Tanto retenciones para ganancia de cuarta categoría, sea para trabajador en relación de dependencia, como retenciones y percepciones. Acá adentro también hay de ganancias y de IVA para empresas, ¿no es cierto? Para empresas que son responsables inscritos. En mis comprobantes aparecen todos los comprobantes emitidos y recibidos. Claro. Esto, el famoso CIRADIC que hace el trabajador, es otra plataforma de información. ¿Qué es lo que colecta este sistema? Las diferentes deducciones que puede realizar un trabajador, para trabajador en relación de dependencia y que sufre retenciones de impuesto a las ganancias mensuales y luego una declaración jurada anual para determinar el saldo. Supuestamente se me metió hablando, tiene que dar cero, el empleador debe realizar ahora se me fue.
Ah, está cargando el grandito. Vamos a dejarlo acá. Después ustedes me comentan si les interesa ver de esto. ¿Se entiende a qué se refiere? Este es un sistema de información en donde usted, valga la redundancia, le informa a su empleador y el empleador a su vez a la FIP, por ejemplo, si tiene esposa, si tiene hijos, que son las decisiones personales admitidas, ¿no? Si tiene empleada doméstica, si paga una prepaga, y bueno, en virtud de esos diferentes conceptos hay cifras que se pueden deducir del pago de impuestos a las ganancias. Y después tiene un sistema de cuentas corrientes. Tiene varios en realidad. Tiene información para contribuyentes autónomos, y tiene de cuentas tributarias, en donde usted puede sacar y determinar el saldo. O sea, este sistema está integrando toda la información respecto a sus declaraciones juradas, tanto las que haya hecho usted como las que le hayan hecho de oficio, como las multas que le podían haber imputado en algún momento por falta de presentación de alguna declaración, ¿no? Integrado en un sistema en donde usted puede hacer, bueno, de aquí se hacen los planes de pago, de aquí también se puede hacer BEP de acá y hacer pagos parciales, y bueno, eso es un sistema prácticamente de cuenta corriente, ¿no? Donde tiene débitos y créditos, y finalmente le va arrojando un saldo permanente de su deuda o del crédito, eso ocurre muy pocas veces, del crédito que pueda tener ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, salimos de aquí. Pero en general, la mayoría de estas aplicaciones están integradas, si no todas. Dejo de compartir la pantalla. Comparten los datos. Espere que tengo un montón de chats acá. La chica que pide aceite, que apague el micrófono. Bueno, está. Bueno, ¿se entendió este ejemplo? Si a ustedes les interesa, después podemos abrir algunas aplicaciones. Tal vez algunos que estén trabajando estén utilizando alguna de estas cuestiones. Hola, ¿alguno conoce esta página? Hola. Sí, profe. ¿Conoce? A ver, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué hace ahí? ¿O conoce nomás? ¿Trabaja con ella? ¿Hace algunas cosas? No, ahora no, profe, pero realicé una pasantía en la secundaria y ahí utilizaba la página. Ahí utilizaba la página. Bueno, esa página podría ser un ejemplo. Y no deja de ser este servicio online, para que usted tenga una idea. No hace mucho tiempo, una declaración jurada de ganancias, por ejemplo, informativa, la realizan quien no le da saldo a pagar, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia, que tienen esa única actividad o que tienen esa actividad y a su vez trabajan como monotributistas que hacen su pago mensual, y eso no le genera ninguna deuda, ninguna implicancia con respecto a el impuesto a la ganancia de cuarta categoría, que es el que aborda el trabajo en relación de dependencia. ¿A dónde iba? A la declaración La declaración jurada de impuesto a las que ganancias, no hace hasta mucho hace tiempo. muy poco tiempo se realizaba con una máquina de escribir, muy poco tiempo, hace 20 años. hace, bueno, 20 años, está bien, hace 20 años, pero hubo prototipos, hubo diferentes sistemas para llegar a que todavía es un prototipo.
¿Por qué es un prototipo este sistema online de la Administración Federal? Porque lo están corrigiendo, están agregando aplicaciones. Por ejemplo, este sistema que yo le decía de cuentas corrientes, no hace mucho tiempo que funciona, más o menos correctamente. Y bueno, y en este momento funciona más o menos correctamente. A veces hay cosas que corresponden, otras que no corresponden, y por allí están imputadas ahí, ¿no? Generalmente nunca ningún pago mal imputado, sino alguna deuda que aparece por allí. Entonces es un prototipo que permanentemente está en estudio y está en evolución para lograr, siempre trabajando sobre la coyuntura, porque el análisis coyuntural no es malo, porque finalmente toda la vida de una persona, el ciclo de vida de un ser humano, finalmente en un análisis macro es coyuntural, es una coyuntura. Entonces tenemos que trabajar sobre la coyuntura y administrar esa coyuntura, y en lo que respecta a este sistema, como le decía, es un prototipo que permanentemente está en evolución y con una perspectiva de mejoramiento. De hecho, tenemos que, a rigor de verdad, decir que ha evolucionado y ha mejorado bastante. Bueno, este modelo que se le mostró recientemente de la página de la FIP es ni más ni menos una plataforma extranet. ¿Qué quiere decir extranet? Que permite el ingreso o la interrelación de usuarios externos, que vendrían a ser todos los contribuyentes, ¿sí? Que pueden ingresar con su quit, con su número de quit y una clave que le habilita la FIP, en este caso la FIP. Entonces, es un modelo, es un prototipo, ¿no es cierto? Es una plataforma de trabajo extranet. ¿Sí? Extranet cuando permitía el ingreso de personas ajenas, personas de afuera de los límites de esa organización. También la FIP tendrá su plataforma intranet, a la que pueden acceder los usuarios internos, es decir, todo el personal en las distintas funciones, en los distintos niveles jerárquicos, cada uno estará habilitado para acceder a determinadas funciones de esa intranet, de esa plataforma, ¿no es cierto? Depende de la función que le cabe, de la jerarquía, ¿no es cierto? Tendrá habilitada una clave, de la misma manera que los contribuyentes, que serían los usuarios externos. ¿Se entiende esto? Entonces, ese sería el modelo, el desarrollo evolutivo. Tiene su evolución. Como le explicaba el profesor, por ejemplo, en este caso específico, desde hasta hace unos 20, 25 años, todas las declaraciones juradas se resolvían en un formulario que se podía rellenar a máquina, que hoy desaparecieron las máquinas, no sé si ustedes, las máquinas de escribir, no sé si llegaron a conocer, que fueron reemplazadas por las computadoras, y o también se realizaban de manera manual. O sea, ustedes con una virome podían rellenar los distintos casilleros. Después le siguió hace más o menos unos 15 años otra etapa. SICORE. Sí, la implementación de un aplicativo que se denomina SIAP, ¿sí? Sistema Integrado de Aplicaciones, que hoy en día muy poco se usa. Muy pocas declaraciones juradas ya se están, se siguen haciendo a través del SIAP. Es decir, es un aplicativo que provee la FIP online, ¿no es cierto? El usuario tiene que bajar en la PC, ¿no es cierto?, en el disco de la PC, y ahí puede ingresar a hacer las declaraciones juradas.
las que todavía continúan, ¿no es cierto? Pero de a poco, en forma gradual, se van pasando a esta plataforma que les mostramos recién. Claro, la diferencia que tenía aquel sistema SIAP con respecto al actual es que la base de datos dependía solamente de lo que usted le mandaba, y el programa, o sea, la plataforma, la tenía en su computadora. Allí generaba cualquier tipo de declaración, por ejemplo, la posición de IVA mensual, creaba un archivo PDF y ese archivo PDF se lo mandaba a la FIP. ¿Se entiende? Online. Eso online. Desde esta plataforma ahora que les mostramos. se hace online porque el servidor y la base de datos no está en nuestra computadora, independientemente que nosotros podamos hacer archivos de resguardo de lo que quieran. Todos los archivos y toda la información está en un servidor único en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Cómo fue la evolución? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este tema que vimos hoy? Con esto damos por terminada la bolilla 3. Le subimos esta filmina y si requieren algún material más, estamos haciendo una reproducción casera del libro de Volpentesta, de los capítulos que se refieren a estas cuestiones, pero la tenemos que hacer sacando fotos, transformando a PDF y bueno, tenemos unas páginas ya, pero vamos a continuar. A la brevedad lo van a tener en el aula virtual. ¿Estamos, chicos? Nos vemos el martes. El martes, hola, si se escucha, Sí, a ver si me dan algún retorno. El martes, si ustedes tienen presente el programa, después la bolilla 3 viene la 4, que está anulada, que se refiere a comunicaciones. Después viene una bolilla 5 y conjuntamente vamos a ir dando la bolilla 5 y la 6. La bolilla 6 es la que aborda los subsistemas principales o esenciales de la organización y vamos a empezar con un ejercicio sobre el subsistema financiero. Estamos en el financiero, la administración de recursos humanos, compra, venta, abastecimiento, stock, principalmente. No todos por el primer parcial porque no se llega, no es que no se llega en este cuatrimestre, siempre la bolilla 6 se parte, o sea, una sección en el primer parcial, o sea, algunos subsistemas en el primer parcial, algunos subsistemas en el segundo parcial. El financiero, por ejemplo, va a entrar. El libro de Gómez Fulao está en el aula virtual, sí. Por ejemplo, si ustedes quieren pegar una leída en un libro de Gómez Fulao, que se llama Gómez Fulao, el autor en el aula virtual tienen el libro completo y allí tienen cada uno de estos subsistemas. El libro se llama Sistemas Administrativos, Estructuras y Procesos, de Magdalena, Gómez Fulao y otros. Y colaboradores. Sí. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Estas Sí, últimas profe. cuestiones. ¿Podría repetir el nombre del libro, profe? Mire, yo le voy a mostrar... Sistemas administrativos, estructuras y procesos. Sí, de Magdalena, Gómez Fulao y colaboradores. Está en el aula, está en el aula en documentos. No está en las bolillas, está suelto. ¿Se entiende? Está así como el libro de Magdalena, el libro de Bertoglio, el de Saroca, que está por ahí. ¿Comprenden? Fuera de las carpetas que resumen material de cada una de las bolillas, como material complementario.
dentro de la pestaña documentos en el aula virtual. Sí, tiene una portada blanco y negro, ¿no, profe? ¿Cómo dice? Tiene una portada en blanco y negro. A ver. Gómez, Fuló, Fernando Magdalena y colaboradores. Sí, ese. Ese. Gracias. Pero fíjese en el nombre, ya le repetimos el nombre. Sí, estructuras y procesos. Sistema administrativo. A ver, esperen, a ver, unos chats acá, ahí no hay chat. A ver, Nos vemos, me dicen, ya. Bueno, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Chao, profe, igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Aula 2021. Gracias, profe, igualmente. Me despido. Chao, chao.